si les repugna esto que dice Vicente Fox, lo que publicó Loret me pareció de HDP. Normalmente no digo groserías delante de mi hijo, aunque no lo crean. Es de hijos de, ya saben, es alucinante cómo quieren que nos vaya mal. Estos sí consideran que si nos va mal ellos ganan o no entiendo. Ahora hasta apuestas contra la presidenta, mi querido Paco. A mí se me revolvió el estómago. De hecho, le escribí un mensaje. O sea, apostarle a que le vaya mal a la presidenta es de sopilotes, pero ya promover eh, que apuesten contra la presidenta me parece de muy, muy ruin y peor. Muchos dirán, no, pues él no está promoviendo las apuestas. ¿Por qué no fue en su momento una nota para nosotros? Que puede dejar muchos clics y muchos likes y muchas visualizaciones. Pues porque no. Hay que tener cierta ética. ¿Por qué no en los medios serios no reportamos suicidios? Porque está en el librito del periodismo no darle ideas a la gente. Bueno, escuche nada más a Loret. ¿Cómo estará el ambiente? Que en el famoso sitio de apuestas y predicciones políticas Polymarket ya se abrió una apuesta sobre la caída de la presidenta Sheinbaum. Es una apuesta para ver si la presidenta de México se va antes de concluir su mandato, sea cual sea el motivo. Hasta ahorita solo el 2% de los usuarios apuesta que Sheinbaum se va antes del 31 de enero. Un 7% apuesta que se va antes del 30 de junio de este año. O sea, si alguien apuesta $100 a que cae Sheinbaum este mes y gana, se lleva $2,000. Eso no promover eh, esto que hemos llamado estrategia, campaña contra la presidenta, me parece alucinante. Bien decíamos hace un par de años, tú y yo, cosas peores vendrán, cosas peores veremos. Pues estamos viendo cosas muy, muy desgraciadas, mi querido Paco. Vicente, nada más hay que recordar, están desesperados, Vicente, porque no le han, literalmente hablando, no le han atinado a nada. Tú recuerdas, empezó Loret de Mola con el dólar y con la caída de López Obrador, y ya se les fueron 7 años, Vicente, 7 años se les han ido, se les van a ir toda la vida, pero en el que no cayó el peso, no vivimos una crisis. No solo ganó Morena 2018, ganó 2024 por una paliza peor que la de 2018, Vicente. Hoy están apostando, están echando, como dicen en el juego de cartas, Vicente, su resto. Están apostando su resto. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones de 2027, Vicente, y verdaderamente hay peligro de que desaparezca, uno, el PRI, que les ha dado mucho dinero, y dos, dejar al PAN herido de muerte. Tienen bastante miedo. Imagínate Loret, que recibió tantos millones de pesos y que a través de su sitio siguen recibiendo dinero de los gobernadores de oposición. Sería un golpe para todo el grupo, no solo de Loret, todo el grupo que incluye a Roberto Madrazo Pintado, Vicente. Así que están desesperados. Y Vicente Fox, mira, la verdad es que yo lo que digo, está lunático. Estaba leyendo, me imagino que cuando estaba hablando Vicente Fox, alguien le escribió por ahí, si no es que él mismo, las listas de Levy, las listas de Raimundo Rivapalacio, todas estas listas, Vicente, quieren un gobernador, van por un gobernador. Vicente Fox está salido de juicio por varias razones, pero tú recuerdas, si hay una persona que odia a Andrés Manuel López Obrador y todo lo que representa, es Vicente Fox Quesada. Yo recuerdo mucho que él en 2006, él dijo que había promovido la derrota de Andrés Manuel, metió la mano en las elecciones. Él fue
principal promotor para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Me lo dijo López a mí, Obrador. Paco, me lo dijo a mí en Vicente, el ahí está restaurante La ya. Villita en Chicago, para la gente que dice, ¿por qué andas entrevistando a todos estos impresentables? Pues por ahí sale una declaración como la de Vicente Fox, que se sentía orgulloso de haber hecho lo que correspondía en sus manos para detener a López Obrador. Y eso es es aceptar que violó la ley, es aceptar que traicionó a la democracia y es aceptar que es un hijo de su mal dormir. Sí, Vicente, es que él orquestó el movimiento de 2006. No solo fue Luis, fíjate Luis, se van hilando las cosas. Luis Carlos Ugalde, que hoy anda muy activo promoviendo contra la reforma electoral, que todavía nadie conoce, Vicente, pero Vicente Fox fue el promotor del fraude de 2006 y Luis Carlos Ugalde fue otro de los promotores. Vicente Fox te lo confesó a ti, o sea, ya hay evidencia sólida de que Vicente Fox usó la mano negra para imponer ya sin remedio a Felipe Calderón Hinojosa, que digo sin remedio porque no era su favorito era Santiago Krill Miranda, pero usó todo el poder presidencial para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Vicente, y tú tienes razón. ¿Qué más evidencia hay? Te lo dijo a ti, sentados de frente en la entrevista, no te lo dijo fuera de libreta, te lo dijo a ti. Así que, pero mira, pero Vicente Fox está lunático, Vicente. La verdad es que yo digo que ya no fume de esas cosas que cultiva y cosecha ahí en su rancho. ¿Tú le encuentras otra explicación, Vicente, verdaderamente? Y diría por ahí alguno, y si la sigue fumando, que se moche. No, no se crea, no se crea, que comparta. Oye, no, Paco, es que parece que fuman de la misma Fox, Loret, y estaba viendo también las declaraciones de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. Oye, ¿en qué mundo viven estos? Hace unas semanas la presidenta fue reconocida como la quinta mujer más poderosa del mundo. La quinta mujer con más respaldo ha sido reconocida no solamente en México por aquellos que respaldamos el proceso de transformación, sino por publicaciones respetadas por estos personajes que ahora hablan de que la imagen de México es un desastre y una vergüenza. Creo que Ceci tiene esas declaraciones de Alito Moreno que que no van de la mano con la realidad. Por eso te digo, se me hace que se comparten el gallo, tanto como Loret, como Alito Moreno. Además, el que no tiene vergüenza es Alito. ¿A qué hora es el desafuero de Alito, señores diputados? Urge por lo menos que sienta el rigor. Vea y escuche. La imagen de México da pena y vergüenza a nivel internacional. Y es claro que sin Estado de Derecho no hay confianza y no hay inversión. Y sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento a la gente y a las familias mexicanas no les va bien. Por ello, en los gobiernos del PRI siempre hubo confianza. En los gobiernos del PRI estaba la seriedad, el respeto, pero sobre todo la garantía de la buena relación con todas las naciones y principalmente había confianza en México del gobierno de los Estados Unidos y de nuestras naciones vecinas. El gobierno de Estados Unidos tiene puesta la mirada en México porque saben que estos cínicos y corruptos de Morena tienen un pacto directo con el crimen organizado. Te digo, ¿de qué está fumando? ¿De cuál está fumando, Alito? Oye, ¿por qué le arrestaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas? ¿Por qué estuvo en el bote Mario Villanueva? ¿Por qué está en el bote Roberto Borge?
o Javier Duarte, o Roberto Sandoval, el exgobernador priista de Nayarit, seguramente por blancas palomitas. Y también, exacto, el caso de César Duarte allá en Chihuahua. Así que, ¿de qué habla Alito Moreno? Y pareciera, insisto, que les da gusto cuando dicen que México da pena, que la imagen de México da vergüenza. Pues yo le tengo otros datos a Alito Moreno, mi querido Paco. No, Vicente, mira, primero nada más, él dice que había confianza en los gobiernos del PRI, entonces yo me pregunto, ¿por qué perdieron en 1988 el fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari? Fue escandaloso. ¿Por qué perdieron en 2000? ¿Por qué perdieron en 2018? Es decir, no hay una lógica en lo que dice, pero además de eso, Alito es un hombre desesperado, Vicente. No lo digo yo, se ha documentado ampliamente el narcotráfico en este país. Lo han controlado históricamente los presidentes que salieron de las filas priistas. Enrique Peña Nieto, para empezar, Carlos Salinas de Gortari, que son los recientes, Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo controlaron los presidentes del PAN. Ya hablábamos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, lo hemos documentado ampliamente. Vicente, el narcotráfico siempre fue un negocio de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas. No tendría por qué cambiar ahora. Lo que están desesperados es eso, porque antes lo controlaban desde la presidencia de la República, Vicente, pero Alejandro Moreno Cárdenas no solo es que sea desconocedor de la historia, Vicente, es que está desesperado. Si hay un personaje desesperado en este país, Vicente, necesariamente es Alejandro Moreno Cárdenas. Mira, desde que tomó posesión en 2019 del PRI, el PRI ha perdido el 80% de su militancia, Vicente. Controla hoy solo 2 gubernaturas. El partido hegemónico atraviesa, o una vez hegemónico, atraviesa por derrotas electorales, fracturas internas y una pérdida de confianza de toda la sociedad mexicana. Por lo menos hoy hay todas las encuestas serias alertan que el 80% de la población de este país nunca votarían por el Partido Revolucionario Institucional. Es difícil entender ciertamente el desarrollo de este país sin el Partido Revolucionario Institucional, pero también hay que recordar que en el siglo XX el PRI ganó todas las elecciones presidenciales, mantenía y mantuvo la mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados, pero a pesar de ser partido hegemónico, se hacía fraude a sí mismo. Así que hoy con Alejandro Moreno Cárdenas atraviesa una de sus crisis más severas, más serias. No tienen, los priistas no tienen hoy un argumento de identidad. Alejandro Moreno Cárdenas no tienen un personaje que tenga el peso político para enfrentar a Morena, más allá de que él se sienta candidato presidencial. La crisis ha permeado por todo el PRI, en todo el país, de 6 millones de militantes que tenía en 2019, hoy debe tener mucho menos de 1 millón de militantes en todo el país. Así que Ceci, me imagino que no ha llegado Jaime Hernández, no han llegado Norman Perl tampoco, pero solo discúlpeme, estoy esperando que lleguen Jaime Hernández y Norman Perl, pero en 2023 todavía, de acuerdo con informes del Instituto Nacional Electoral, el PRI era el segundo partido con la mayor militancia nacional. Hoy el PRI está perdido y
la reforma electoral prácticamente los está volviendo locos a todos, por eso están desesperados, por eso hablan de un narcogobierno, de un narcopartido, y no solo se ha sumado Alito a, a esta lucha por mantener privilegios, por mantener todo, sino, por ejemplo, ¿qué tal si vemos a Alito? Creo que teníamos el video 15 hablando sobre el fraude, sobre la reforma electoral, Ceci. Que se escuche fuerte y lejos esa terrible propuesta de reforma electoral. No es una reforma, es una trampa, es una farsa, es una vil mentira, es la ley Maduro como lo hicieron en Venezuela. Es el intento del gobierno de controlar las elecciones, de desaparecer a la oposición y de perpetuarse en el poder. Sí, compañeros, como lo hicieron en Cuba, como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Nicaragua. Por eso a estos cínicos y corruptos de Morena les debemos de demostrar de qué estamos hechos los priistas. Y hay que decirles que jamás van a someter al PRI, jamás van a doblar al PRI, porque aquí estamos los priistas orgullosos de nuestra historia, de lo que construimos, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, porque ese es el PRI. El PRI es el pueblo hecho partido, el PRI es el partido que México necesita. Está Ceci como fuera de sus cabales, pero no solo Alito, pero déjenme decir, eso, Ceci, justamente el partido que México necesita, solo hay que recordar que está en juego. Primero, las plurinominales. Ya se le olvidó a Alejandro Moreno Cárdenas que cuando fuimos a votar en las elecciones de 2024, uno de los puntos primeros en la agenda de la hoy presidenta o entonces candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la reforma electoral. Y eso incluía la desaparición de los plurinominales. Yo entiendo que no van a desaparecer, pero entiendo también que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el equipo que trabaja en esa reforma electoral pueden hacer lo que hicieron en la Ciudad de México. Es decir, que las plurinominales se luchen también a través del voto, que no desaparezcan. Bueno, sí, por lo menos la mitad sí tiene que desaparecer. 200 diputados de plurinominales son muchos, es mucho dinero. Entonces, lo que pueden hacer es que entren a una especie de primera minoría, así que los candidatos que luchen por el voto y pierdan, entren a una especie de repechaje. Yo estoy convencido que eso van a ser una especie de repechaje, es decir, ahí en los principales o los candidatos de oposición que más votos obtengan, esos son los que van a entrar plurinominales, pero es a partir de su lucha por el voto de los ciudadanos, y eso es interesante. No sé si eso van a hacer, solo estoy planteando lo que vi en la Ciudad de México que hicieron con su reforma electoral, así que supongo que eso van a hacer. El segundo, el dinero para los partidos, y aquí lo hemos comentado con Jaime Hernández, con Norman Pearl, con Vicente Serrano. Es una locura el dineral que se entrega a los partidos políticos. Bueno, primero, Ceci, tenemos esta foto, fíjate, Ceci, de los plurinominales, que son una vergüenza. Creo que la podemos pasar al aire, ¿cierto? Antes de que lleguen Jaime y Norman. Pero esa foto es bien interesante, que nos muestra quiénes son los impresentables plurinominales, que son... ¿Ya está lista, Ceci, la foto? Sí. Bueno, mientras está lista, nada más vean los personajes impresentables, todos plurinominales. No hay alguien en esa lista, ninguno. Marco Cortés Mendoza, Ricardo Anaya Cortés,
Enrique Vargas del Villar, del Estado de México, que es un golpeador, un abusador, senadores, Rubén Moreira, Kenia López Rabadán, a Jorge Romero Herrera. Es una locura lo de las plurinominales, ¿sí? Es la pura, como dice la partidocracia, que ha abusado, pero además de eso, yo les comentaba, es ser un partido político de oposición en este país es verdaderamente una vergüenza, y es ser millonario. En 2025 el PRI tuvo que nada más gobierna 2 estados, tuvo un presupuesto y que no ganó ninguna diputación federal, ninguna. Todo lo que tiene lo tiene de representación proporcional de senadores y creo que ganó 1 en coalición, pero recibió el PRI un presupuesto de 1,013 millones de pesos, solo por abajo de Morena, que ganó prácticamente todo el Congreso de la Unión. El PAN recibió un presupuesto de 1,331 millones de pesos, así que ser partido de oposición es un gran negocio. El PRI no solo ha perdido militancia, no solo ha perdido credibilidad, el PRI está en una crisis tremenda y por eso la desesperación de mantener plurinominales. Si no hay plurinominales de la forma que que hay ahora, el PRI no va a tener nada. Dirigentes como Alejandro Moreno Cárdenas, como Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera, jamás llegarían a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Por eso están desesperados. En su momento, en el gobierno de José López Portillo, las plurinominales tenían una razón de ser. ¿Por qué? Porque verdaderamente el PRI ganaba todo con fraude, por orden presidencial ganaba todo. Sí que las diputaciones y las senadurías después, primero fueron las diputaciones de representación proporcional, tenían un sentido. Hoy se han convertido en un gran negocio, están prostituidas. Así que, y por eso los tiene desesperados. De esos, por ejemplo, 1,013 millones que recibió el PRI, no tiene que darle cuentas a nadie, pero estamos hablando del presupuesto federal, pero en cada entidad también reciben presupuesto que les destina cada gobierno estatal, incluido el de la Ciudad de México. Así que los partidos de oposición son un gran negocio o un mega negocio, y por eso están desesperados, incluidos, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, que fue una de los artífices del fraude de 2006 para imponer a Felipe, que era su pariente político, Felipe Calderón Hinojosa. Creo que tenemos un video también, ¿cierto, Ceci? Es él, déjame decirte qué número, Luis Carlos Ugalde, el 13, por aquí lo tenía anotado en mi lista. Así que no crean que en mi teleprompter, porque déjenme decirles para que vean qué teleprompter tenemos y cómo preparamos la información. Es no se alcanza a ver, pero es mi teleprompter para que vean. Esto es lo que hacemos aquí. Tengo mis listas de videos, sí, aquí lo tengo, Ceci, pero para que vean por qué de pronto parece que somos un poco incongruentes, pero no. Recuerden, nosotros por la cantidad, por la escasez de recursos que tenemos, transmitimos. Vicente con su celular ahí en el carro, en el auto, yo también a través de mi celular, así que no tenemos ningún apoyo más que la memoria y tarjetas. Vicente lo hace, a mí me impresiona Vicente porque lo hace nada más así. Yo estoy en mi mesa de trabajo, así que tengo mis tarjetas para que vean, no es todo memoria. De pronto hay incongruencias, pero es eso, hacemos las cosas a la memoria y de pronto tenemos una lista de videos y se me olvida algún número, pero aquí lo tengo en mi teleprompter, que es una ficha de trabajo. Son las fichas con las que escribo mis libros, pero déjeme saludar a Norman Pérez. El maestro Jaime Hernández seguramente se quedó dormido, se fue de parranda ayer. Norman, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, mi querido Paco? Muy bien, aquí llegando a Sin Censura con mucho gusto. Pues sí, Jaime, ya ves que nos tiene acostumbrados a eso, ¿no? Eres una estrella y los estrellas no deben de ser molestados en su sueño. Así que debe ser un sueño espontáneo, ¿no? Seguramente ya estará por entrar. Sí, tienes tu razón. Es la aparición de las estrellas. Norman, tenemos un buen de información. Está Minneapolis, que es una locura. Amenazó Donald Trump con recurrir a ley de insurrección, que es de 1807. La reforma electoral ha vuelto locos a todo mundo. Así que tú dime por dónde entramos, Norman. ¿A qué le entras de entrada antes de que llegue Jaime Hernández Pues García? fíjate que a mí me parece previsible, y lo comentamos en muchas ocasiones, los problemas que iba a presentar la reforma electoral, no en la oposición, sino dentro de la misma coalición que forman Morena, PT y Verde. Las declaraciones del PT a través de Reginaldo Sandoval Sandoval, ya lo estoy quitando una parte de su nombre, pues fueron muy fuertes, pero también de alguna manera encontramos que el dueño del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, ya se manifestó por seguir adelante con la reforma, ¿no? Y bueno, no puede ser de otra manera. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo. En cualquier caso, sabemos perfectamente bien que sus requerimientos, que sus demandas, que sus intereses estarán favorecidos si es que Morena quiere sacar adelante esta reforma electoral. Ahora bien, el PRI y el PAN pues no juegan, y no juegan simple y llanamente porque a pesar de la verborrea que puedan desarrollar, pues son partidos que su propia circunstancia de minoría dentro del Congreso, pues les ubican en una posición en donde solamente tendrían voz, pero no voto, mi querido Paco, porque realmente sabemos perfectamente bien que en el Congreso deciden las mayorías y la mayoría no las tiene el PRIAN. Así que debe ser un acuerdo entre Morena, Verde y PT. Debe ser en febrero cuando se inicie el proceso, es decir, las pláticas, para que en marzo tengamos una reforma electoral ciertamente parchada, mi querido Paco. Norman, ¿qué te parece si para despertar a Jaime Hernández, para que se limpie bien, como dicen en mi pueblo, las chinguiñas de los ojos, entramos con el video de Luis Carlos Ugalde, que ya lo teníamos ahí? Jaime, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Vemos el video de Luis Carlos Ugalde y ya tú nos dices a qué le entras en qué información tenemos. Ceci, por favor, el video 13. Necesitan salir a expresarse en las calles de Puebla y ojalá los partidos, los que quieran, puedan hacerlo de las manos, porque creo que en esto hay coincidencia. Tienen que expresarlo. Es difícil este tema porque la mayoría de los mexicanos no sienten una amenaza. Este tema de los pluris o del financiamiento público es muy complicado y además el encuadre narrativo que hace el gobierno es muy fácil de digerir. ¿Quieres que le quite dinero a los partidos para dártelo de becas? ¡Sí! Y ese encuadre narrativo, yo no he visto que los partidos opositores todavía hayan explicado pedagógicamente qué es lo que está en juego. Yo lo que creo que lo que está en juego es la libertad de tu voto. Y por lo tanto el riesgo es que te quiten esa libertad de votar. Jaime, reforma electoral, oposición, Morena, ¿qué está en juego en realidad, Jaime? Buenos días, Jaime, a nombre de Norman y mío, que te estábamos esperando desde las 6 de la mañana. Lo que pasa es que se me durmió mi mayordomo y no tenía quien me calzara mis pantuflas y me hiciera mi café. Yo no sé qué le pasa estos días al personal, pero ofrezco una disculpa en nombre de mi mayordomo. Oye, no, que de verdad
Sabes, escuchando estos personajes, me encanta la frase que utiliza Luis Carlos Ugalde cuando hace alusión al encuadre narrativo. Los expertos en los encuadres narrativos, hablándonos de encuadres narrativos, o sea, básicamente el encuadre narrativo es cómo contar el cuento, cómo contar mentiras, algo a lo que ellos se acostumbraron durante décadas y nos engañaron, ¿no? Pero yo creo que la prueba del algodón para saber si te están mintiendo o no estos personajes, y cuando digo personajes me refiero a Alito Moreno, Luis Carlos Ugalde y a toda esta grupete de mafiosos, cuando un político es incapaz de convencer, pero sobre todo de ilusionar a la nación, al pueblo, a los ciudadanos, olvídate, se tienen que largar. Ya son incapaces de ilusionar a los ciudadanos, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya sabe que este discurso, estas artimañas, son de la vieja guardia priista, esa que sacó provecho de todo. Y cuando los escucha uno, sabes que es una cacofonía, que no tiene significado alguno, ¿no? Sabes, es paja. No, los ciudadanos escuchan eso de Alito Moreno diciendo, es que esta reforma es... Como que se le fue la voz a Jaime, Ceci, o se salió del sistema. Vamos a darle un minuto a ver si reaparece Jaime. Sí, vi que salió de inmediato, así que hablaba Jaime de los encuadres narrativos, pero los encuadres narrativos de la oposición hoy no encajan en esta nueva realidad, no encajan. Y mire, antes, mientras llega Jaime, yo quería hacerles una petición. Recuerde, déjeme ver cuántos somos en este momento. La verdad es que déjeme actualizar aquí atrás mi teleprompter. Cuando somos poco más de 7,500 personas en este momento, recordarle una lluvia de likes, como dice Vicente Serrano, una lluvia de likes, compartir, suscribirse aquí, denle a la campanita para que esos cabrones de YouTube, nada más estoy tratando de reparafrasear a Vicente Serrano, decir lo que Vicente Serrano quiso decir. Una lluvia de chats, de super chats, Ceci, que nos marca Ceci ahí con la flechita, una lluvia de chats, de super chat en pesos o en dólares. Alejandro Cruz desde Holanda, muchas gracias. Saludos, Efraín Villanueva. Así que lluvia de superchats también. O, como dice Vicente, el chayotito del pueblo. El chayotito del pueblo. Y recuerde que tenemos una cuenta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que nosotros, sino Vicente Serrano. Y el número de tarjeta Banco Banorte 4189-1400-5511-81-85. Rey Tigre también, saludos. Bueno, a Miriam ya la saludamos muy temprano. M. Agustín desde Escobedo, Nuevo León. Valeria Lira, no son electos por el pueblo los pluris, claro que no, son diputados de partido, pero ya regresó Jaime Hernández, que nos quería jugar una pequeña broma para que le prestáramos más atención. Jaime, siempre te prestamos atención y estaba con sus encuadres narrativos de la oposición, Jaime. Estaba yo encuadrando la nota y que me sacan de cuadro. Oye, Paquito, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? No. Oye, no, se me hace que, mira, Vicente te quitamos para que entrara Vicente, pero ya vimos que sí cabemos los cuatro aquí, Jaime. ¿Sabes? Vicente tiene la técnica de cuando se sube uno de los autobuses estos que van repletos, que va haciendo así el codazo. Me hizo así y me sacó. No, para nada, al contrario, quería nuevamente darles la bienvenida a los caballeros de la noticia, haciendo un par de apuntes desde Detroit, Michigan. Creo que la gente que ha estado en Estados Unidos, que regresó a México o que sigue trabajando en Estados Unidos,
va a encontrarle sentido a lo que voy a decir. El Detroit, Michigan de la industria automotriz. El Detroit, Michigan de la gente que muchas veces fue buscada en México para que se viniera a trabajar, solo como ejemplo, a la compañía Ford. Aquí en la tierra de Sixto Rodríguez. Si no han visto el documental Searching for Sugar Man, les recomiendo este documental de hace años que ganó el Oscar y que es sobre un mexicano estadounidense nacido acá en Estados Unidos, de padres que vinieron a trabajar a la compañía Ford, cuyo talento era impresionante con la música. Nunca fue exitoso en Estados Unidos, pero hablando de resistencia, hablando de revolución de las conciencias, fue más grande que Elvis y que los Beatles en Sudáfrica con su música, que se convirtieron sus canciones en himnos de la libertad en tiempos del apartheid en Sudáfrica. Se llamaba Sixto Rodríguez, desafortunadamente ya murió. Y otra cosa que quería decir de Detroit, Michigan, acá también, entre las contradicciones del comunismo, el socialismo y la gente de izquierda, aquí dejó una de sus obras maestras, el maestro Diego Rivera, quien junto a Frida pintó uno de sus murales más bonitos. Si tienen oportunidad, visítenlo acá en Detroit, Michigan, y se lo pintó a la familia Ford en los tiempos de los 30 del siglo pasado. Y esta comunidad que es pujante, que es gente trabajadora, gente obrera, gente de la construcción, gente de diferentes partes de México, y por eso me siento muy contento también. Ya les pintaré tal vez el panorama en el transcurso de estos días, pero quería decir que el mexicano está por todos lados porque es respetado. Ayer platicaba con un señor que maneja Uber, iraquí, católico, y que me decía que había aprendido las majaderías más mexicanas que se puedan imaginar de sus clientes en estas tiendas en las que el paisano va y compra su desayuno antes de irse a trabajar. Y bueno, quería de esta manera también reconocer a esa gente que llueve, truene, relampaguee, caiga nieve, esté las carreteras llenas de hielo, están sacando adelante a sus familias. Y desde acá, pues tengo a los caballeros de la noticia. De esto que estoy contando, a lo mejor parecería, y que para la gente que no entiende el andar del migrante, pero por ejemplo, Jaime, que ha estado en diferentes partes de Estados Unidos, el querido Paco, que incluso también vivió acá en Estados Unidos, sabe de mi emoción y de mi apasionamiento por contar cada vez que puedo las historias de nuestra gente que llega de Oaxaca, de Chiapas, de cualquier parte de Estados Unidos, a partirse la madre y ganar la vida honestamente. Desde acá, pues a seguirle dando, caballeros. Un abrazote, Norman, un abrazote, Paco, un abrazote, Jaime. Jaime, estábamos con tu narrativa y tus encuadres narrativos de la oposición. ¿Qué representa? ¿Qué hay? ¿Qué ven en la reforma electoral, Jaime? Antes déjame, porque creo que se lo merece, hacer mención al esfuerzo que está haciendo Vicente Serrano. Ustedes saben que Vicente Serrano, de verdad, yo lo admiro por esta fuerza de voluntad y el carácter que tiene para abrirse paso en medio de, saben, una precariedad presupuestal para ir a donde están ocurriendo las cosas. Eso habla mucho del carácter como periodista de Vicente Serrano. Yo de veras que agradezco profundamente este esfuerzo de Vicente Serrano para estar ahí en Detroit y para estar cubriendo todo lo que está ocurriendo en esa parte del país. Tengan en cuenta que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos es un intento por revertir la democracia.
De ahí la importancia de tener a un testigo, a un periodista importante de un medio que no le da la espalda a esa realidad. Y ahora mismo por donde está pasando Vicente, tengan en cuenta, él ya lo mencionaba de alguna manera, pero Detroit es un área del país a donde convergieron durante mucho tiempo, primero, el éxodo de muchísimos afroestadounidenses que huían de la represión en los estados del sur, hubo este gran éxodo hacia el norte, y muchos de ellos, huyendo de la represión en los estados del sur, de los linchamientos, huían con sus familias para establecerse en Detroit y encontrar de trabajo en la zona industrial, en la industria automotriz. Y lo mismo hicieron muchos migrantes mexicanos. Es la historia de comunidades migrantes que durante mucho tiempo se han abierto paso en medio de persecuciones, en medio de linchamientos, para que vean que todavía no cambia tanto Estados Unidos, ¿no? De ahí que yo creo que Vicente Serrano se merece realmente un reconocimiento por estar haciendo este esfuerzo. A mí me da mucho gusto que Sin Censura esté ahí presente y que nosotros podamos compartir esas perlas de información. Entonces, yo creo que va a ser muy importante tener a Vicente ofreciendo testimonio. Me gustaría, querido amigo, que le dieras un poquito la voz a Norma porque tengo que resolver un problema de audio. Sí, seguramente, Jaime, aquí, mientras atiendes tus problemas con el audio, que son, ya saben, problemas técnicos, pero Norman, Estados Unidos también está a partir de Minneapolis, hay amenazas de desplegar al ejército de Estados Unidos a propósito o invocando la ley de insurrección de 1807, y eso marca la gravedad. Yo le comentaba a Vicente, que después de 1992, cuando hay problemas en Los Ángeles, Bush papá invoca la ley de insurrección y hoy están en ese camino, Norman. Sí, estamos viendo, por ejemplo, que en Minneapolis, porque la gente se pregunta, bueno, pero a ver, ¿quiénes son? ¿A quiénes anda persiguiendo el ICE dentro de Minneapolis? Y bueno, en general, dentro del estado de Minnesota, cuyas ciudades gemelas, pues sabemos, son Minneapolis y la otra ciudad, que ahorita no me acuerdo, pero son ciudades que están juntas, ¿no? Y en Minneapolis, nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿a quiénes están persiguiendo en el norte de los Estados Unidos? Bueno, pues están persiguiendo a somalíes, que es una comunidad bastante grande, también a la comunidad mexicana, que está, como decía Vicente, por todos los Estados Unidos, y a un grupo étnico muy particular. Lo voy a decir así, son los H-Monks. Los H-Monks tienen su origen en el sur de China y ellos se fueron diseminando por todo el sudeste asiático y llegaron a Vietnam también, donde son mayoritarios, ¿no? Y vamos, dentro de las minorías que integran Vietnam. Y en Vietnam, los Estados Unidos encontraron un apoyo en la guerra que les favoreció, de tal manera que los H-Monks fueron llevados en principio a California y fueron distribuyéndose por todos los Estados Unidos. Pero fíjese nada más, a pesar de que los H-Monks, no sé cómo llamarle, no sé cómo decirlo de una forma más clara, a pesar de que los H-Monks contribuyeron con los Estados Unidos en la guerra y fueron llevados a Estados Unidos como una especie de premio, pues ahora los están persiguiendo. ¿Por qué? Porque Trump no conoce la historia, no respeta la historia de su propio país, y este grupo étnico los apoyó en la guerra de Vietnam. Entonces, vemos que son los grupos que están persiguiendo, los grupos étnicos que están persiguiendo
Trump, como son, insisto, los somalíes, los mexicanos y los H-Monks. Creo que esta persecución no está contando con el apoyo ni de Minneapolis en lo particular, ni de Minnesota en el estado, ni de los Estados Unidos en lo general. Inclusive republicanos están condenando estas persecuciones y están buscando que Trump, frenar a Trump de alguna manera, ¿no? Hay marchas multitudinarias en muchísimos estados, yo diría que en los 50 estados, y por otro lado, como un acto de protesta en contra de estas medidas de Trump, que está alterando la vida en los Estados Unidos y también, ¿por qué no decirlo?, en el mundo. Yo creo que Trump no solo se equivoca, yo creo que está cavando su propia tumba y nosotros desde México somos espectadores también del nacimiento de un intento de Hitler que desde Estados Unidos trata de emular el pasado de aquel austríaco alemán, mi querido Paco. Déjame decirte, mientras Jaime está reiniciando su computadora, pero tocaste un tema que es bien interesante. Los H-Monk, Norman, que se refieren al pueblo H-Monk, que es un grupo indígena del este y del sureste de Asia, principalmente de China, de Vietnam, de Laos y de Tailandia. Y ellos tienen una historia muy curiosa porque durante la guerra de Vietnam, la CIA reclutó a miles de H-Monk en Laos para luchar, como dice siempre Estados Unidos, contra el comunismo en una llamada guerra secreta. Después de la derrota estadounidense, sufrieron persecución y muchos se refugiaron en Estados Unidos y se refugiaron en 3 estados, en Wisconsin, en California y en Minnesota. Así que tienen varios grupos los H-Monks, pero por eso están en Estados Unidos, especialmente en Minnesota, en Minneapolis. Hoy de pronto hay una persecución contra ellos, pero como siempre pasa, fueron fundamentales para la CIA en sus luchas en la guerra de Vietnam, que terminó perdiendo espantosamente Estados Unidos. Así que esos son los monks o el pueblo H-Monk. Lo pueden buscar como sea, pero si le escriben los H-Monks, los va a llevar siempre a lo mismo. Así que es una historia interesante. Y yo estoy de acuerdo con Norman. Donald Trump está, en mi pueblo dirían, está acabando su tumba políticamente hablando. Es un tipo que no entiende la democracia. Fíjate, Norman, yo a veces digo, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debería aplicar solo un día, las políticas de Donald Trump para que sepan lo que es una dictadura, para que entiendan lo que es que un presidente utilice su puesto para enriquecerse brutalmente. La riqueza de Trump ha crecido por lo menos de 2.300, algunos dicen 4.000, pero ya haciendo una revisión y un promedio, de 2.300 millones de dólares cuando llegó a la Casa Blanca para su segundo mandato. A este momento su fortuna aumentó a por lo menos 8.000 millones de dólares, aunque algunos sitios especializados ya la dan en 10.000 millones de dólares, pero el trato con la prensa, cómo denigra la prensa, las demandas a medios de comunicación. Así que de pronto yo nada más es como un sueño guajiro, Norman, digo, de pronto la presidenta debía recurrir un día a las políticas de Donald Trump. Se acaba este país, Norman, y se acaba la oposición a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Efectivamente. Yo creo que Trump
pues ha escogido un camino de reconocimiento, fíjate lo que estoy diciendo, de reconocimiento fundamentado en su egocentrismo. Un tipo muy sui generis, muy loco, un tipo bastante mayor, tiene 79 años, un hombre que, nació en una familia pudiente. Tú lo has comentado en varias ocasiones, recibió una herencia importante de su padre, no se hizo de la nada, como él suele decirlo de repente, un hombre que está lleno de caprichos, ¿no? Y cada capricho le está costando al pueblo de Estados Unidos y al resto del mundo algo. Yo creo que por lo pronto tenemos que entender que este individuo puede ser el mejor ejemplo de lo que no debe de existir, no solo en la política, en cualquier burocracia en el mundo, ¿no? Antes se decía, me acuerdo cuando yo era niño, decían que Estados Unidos tenía presidentes ricos para evitar que se corrompieran, ¿no? Y que corrompieran al país. Pues esto es absolutamente falso con respecto a Trump, porque Trump es justamente quien ha incrementado, como bien lo dice, su riqueza a partir del poder que le da estar dirigiendo, entre comillas, el gobierno de los Estados Unidos. Me parece muy, muy, muy grotesco. Fíjate, Paco, que yo quisiera hablar, si no tienes inconveniente, sobre el terrible accidente ferroviario que se dio en Córdoba, en Adamuz, en donde se encuentran dos trenes y pierden la vida, por lo menos hasta anoche, 21 personas y hay alrededor de 200, 300 heridos. No sé si es algo que teníamos previsto abordar aquí en Sin Censura esta mañana. Norman no lo tenía en la agenda, pero sí, claro que sí, es importante, sobre todo después de lo que hemos visto aquí en México con el descarrilamiento de un tren, pero no, por favor, es importante el número de muertos y es importante mostrar también que hay accidentes, Norman, como este trenazo en España, que es terrible, sí, verdaderamente. Fíjate que sucede lo mismo que pasó en México. En México el descarrilamiento de nuestro tren del Istmo en Oaxaca fue aprovechado o quiso ser aprovechado de una manera terrible por parte de la oposición. Bueno, pues en España no sucede lo contrario. Vemos que el sopilotaje no es privativo de México. Veo que la derecha internacional participa tratando de demostrar como un acto de mal gobierno estos accidentes que lamentablemente se suceden en todo el mundo. En este caso, nosotros tuvimos 14 personas fallecidas lamentablemente y tuvimos muchos heridos, alrededor de 80, 100 heridos que se están recuperando según entendemos. Aquí fue tomado de inmediato como un acto de impericia por parte de nuestro ferrocarril, ¿no? Y que era algo atípico, que eso no sucedía en ninguna parte. Pues no, nada de eso. Lamentablemente ahorita damos cuenta que efectivamente los accidentes ferroviarios se dan en todo el mundo. China, en España es recurrente, en toda Europa, vamos, en todos los sitios donde se ocupe, en todos los países, quise decir, donde se tenga un ferrocarril, siempre se tendrá un riesgo por muchísimos motivos. Pero en este caso podemos decir que aquí hubo lamentablemente, la colisión de trenes que uno iba de Atocha. Atocha está en Madrid, es una terminal muy famosa, y en Atocha, de Atocha iba de Málaga a Atocha, y iba otro tren de otra compañía, allá son diferentes compañías que operan, y se descarrilan, y cuando se descarrilan,
se encuentra en esos trenes, y por eso esta coalición tan terrible ha mostrado que tiene, sí, ha arrojado como conclusión, por lo menos anoche se hablaba de 21 muertos, ya entrada la noche mexicana, se hablaba de 21 muertos y centenas de heridos. Entonces esto lamentablemente lo tenemos que tomar como ejemplo para lo que ha pasado en México y lo que eventualmente sucederá, mi querido Paco, porque aparentemente son muchos los factores que intervienen para que se presente un accidente de esta naturaleza. Así que yo quería traer a colación, no solo porque es una tragedia mundial, porque España, pues por supuesto, que no solo pertenece al mundo, pertenece en buena medida a nuestro país por la interrelación cultural que tenemos, y al mismo tiempo es un ejemplo de cómo las oposiciones específicas aprovechan para lucrar con la tragedia humana. Sí, dejen nada más actualizar la nota de Norman. Estaba revisando los informes más recientes y lo que señala, por ejemplo, la cadena británica BBC es que al menos 39 personas hasta este momento ya han muerto y decenas más han resultado heridas por el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur de España. Pero como siempre son informes preliminares y la cifra o el número de muertos podría aumentar, y ya es calificado como el peor accidente ferroviario en España en más de una década. En el tren viajaban unas 300 personas, iban de Madrid, iban a Madrid desde Málaga, y se descarrilaron los 3 últimos vagones e invadieron la vía contigua con otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también se descarriló con 184 pasajeros a bordo. La fuerza del choque forzó a vagones de este segundo tren a precipitarse en una ladera de 4 metros, lo que dificultaba hace unos momentos el rescate. Pero lo que decía Norman es estas tragedias ocurren en todo el mundo, no debían, pero son accidentes y sopilotes llenas hay en todo el mundo tratando de capitalizar las tragedias, pero hasta este momento, por ejemplo, los servicios de emergencia están tratando a 112 personas, con 48, incluidos 5 menores, hospitalizados, y por lo menos 11 están en cuidados intensivos. Así que, pero en todos lados, trátese de aviones, accidentes aéreos, de automóviles, en carretera o en las ciudades, todo mundo o en todos lados hay tragedias y deben verse. Lo deseable es que no pasen, pero hay accidentes, sí, algunos ocasionados por impericias humanas y otros son inentendibles. Yo entiendo que en ocasiones, incluso cuando se revisan, por ejemplo, los aviones, siempre sale algo, un detalle. Lo mismo pasa con los trenes, con los autobuses. Nada más solidarizarse primero con las víctimas, y les digo, lo deseable es que no pasan, pero pasan. No es México exclusivo, ya decía Norman, China, España, a donde sea, a donde haya máquinas en movimiento, siempre hay peligros de algún accidente. Ojalá no pasan, y hay que solidarizarse primero y dejar que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes para llevar verdaderamente las causas que ocasionaron un accidente. Hay ocasiones que uno puede hablar de crímenes industriales por falta de mantenimiento, por muchas cosas, pero primero, antes que todo, hay que permitir que las autoridades hagan su trabajo,
investiguen y que sean claros, que sean abiertos y que sean muy transparentes ¿para qué? Para dar u ofrecer confianza a toda la población, no hablo de una en específico, de cualquiera, pero creo que estamos casi cerca de la mañanera, pero así que, Norman, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué cierras? Y esperando el frío, que seguramente en Querétaro debe estar igual de frío. Sí, está empezando el frío de una manera muy particular. No sé exactamente, creo que estamos a 3 grados ahorita. Y esto para nosotros, tú sabes, es una locura, ¿no? En Querétaro. Fíjate que yo quisiera nada más hablar de la actitud que está tomando la Unión Europea con respecto al gobierno de Trump, cuando Trump establece está intentando a partir del 1 de febrero imponer un arancel del 25% sobre, países específicos de la Unión Europea. Habla de Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Gran Bretaña y Noruega, ya que estos se opusieron a la invasión de los Estados Unidos, o más bien dicho, se oponen a la compra y una potencial invasión de Groenlandia. ¿Qué forma tan triste de manejar sus relaciones exteriores y sobre todo su comercio internacional por parte de Donald Trump? Ahora nos dice Reuters, los líderes de la Unión Europea discutirán opciones en una cumbre de emergencia este próximo jueves. Pero fíjense cómo van a contestar los europeos. Crecen los llamamientos para activar el instrumento anticoerción no utilizada en la Unión Europea. El paquete arancelario de 93,000 millones de euros podría reactivarse en contra de Estados Unidos. Y el Parlamento Europeo se dispone a suspender los trabajos sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Realmente el tema es muy, muy delicado porque, no respeta a nadie, ni siquiera a sus socios, ¿no? Y el hecho de que Estados Unidos haya encontrado en Europa a sus socios, a estos socios, y todavía los irrespete con este tipo de reacciones, pues por lo menos se puede hablar de una rebelión que se está dando en Europa. No hay que olvidar que Canadá, que también forma parte de la OTAN, está absolutamente en contra de estas intenciones de Estados Unidos sobre Groenlandia, mi querido Paco. Sí, y déjenme, a Donald Trump lo podemos acusar de muchas cosas, que es un asesino, lo es, podemos endilgarle cualquier calificativo: extremista, supremacista, populista de extrema derecha, pedófilo, nazi, cualquiera le podemos endilgar. Pero hay dos cosas, que es un macho abusivo, y es un tipo listo para hacer dinero. Así que hoy está abusando de la Unión Europea, pero fue a bombardear Venezuela para secuestrar a Maduro, nos está amenazando a nosotros. Es un tipo que está salido de sus cabales. Así que Norman tiene razón. Ahora son sus socios en Europa y podemos decir que en parte tienen la culpa porque siempre aceptaron la tutela de Estados Unidos y no se movían sin Estados Unidos. Estados Unidos es el mandamás de la OTAN, pero la verdad es que con Donald Trump nunca se sabe a dónde vamos a parar, nunca se sabe qué esperar. Siempre hay que estar, yo digo, después de lo que hizo en Venezuela, hay que estar no paranoicos, pero hay que prestar atención a lo que está haciendo. Pero Norman, está por empezar la mañanera, ya Jaime Hernández mejor quedó arreglando sus problemas y está bien, técnicos, porque a las 2 de la tarde tiene no apto para cínicos, recuerde. Jaime ya se disculpó, pero está arreglando sus problemas técnicos, así que recuerde, 2 a 3:30 de la tarde,
no apto para cínicos con Jaime Hernández y su ideólogo de cabecera, Yago Batusay, que en 5 ladridos, como dice Jaime, puede desmenuzar cualquier problema y cualquier análisis de este país y del mundo. Jaime Hernández, no apto para cínicos. Norman, que también es muy activo en redes sociales, bueno, por lo menos mucho más. Yo no soy activo en realidad, pero Norman sí. Norman, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Bueno, pues ahí me encuentran con mucha facilidad como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, y también tengo 2 cuentas en Facebook, en donde podemos entrar en contacto y tener una interrelación sólida, sobre todo en términos de carácter político, ¿no? De análisis. Con muchísimo gusto, mi querido Paco. Pues un saludo a toda la audiencia, un saludo a Paco hasta aquella pista de patinaje en Detroit, por supuesto al maestro... A Vicente. A Vicente Serrano, a Vicente Serrano, estaba pensando en otra cosa, al maestro Jaime Hernández, por supuesto, en su programa maravilloso de las 2 de la tarde. Pues un saludo a toda la audiencia, mi querido Paco. Gracias, Norman. Se va. Yo me quedo unos momentos con ustedes a esperar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que, Norman, buenos